Hola, hoy voy a explicar el comportamiento de la fase en series de Fourier. Primero, la arquitectura oculta. Podemos pensar eh, que una señal tiene dos caras, tanto la magnitud como la fase. La magnitud podrías decir que es la energía y la fase que es la estructura. Y en este análisis de onda cuadrada, vemos que el ángulo de fase es el que decide cómo se alinean los armónicos para la forma de la onda, ¿no? El motor matemático se usa una serie de Fourier trigonométrica y la clave aquí es el atan 2, que a diferencia de una tangente común, nos permite obtener el ángulo en cualquier cuadrante usando esos coeficientes que vendría siendo b sub n y a sub n. Y así se captura la contribución del seno y coseno. Perdón. Eh, Visión global de la simulación. En esta simulación tenemos 20 armónicos y se puede ver la comparativa desde la señal original hasta cómo va cambiando, si la fase está bien o no, o si está de forma más aleatoria. Y se puede notar que sin la fase adecuada la señal pierde su forma por completo, ¿no? El análisis espectral y el fenómeno de Gibbs nos dice que al trabajar con ondas cuadradas nos vamos a cruzar con un fenómeno, que es el fenómeno de Gibbs, que es este pico aquí que sí, bueno, este pico u oscilación que se puede ver aquí en esta esquina. Em, y eso nos dice que no importa cuántos armónicos sumemos, siempre va a haber una incertidumbre, no estoy seguro si sea la palabra, pero siempre va a haber una discontinuidad del 9%, y pues esta es una de las limitaciones de las de estas series truncadas. El comportamiento y la fase es que la fase es la morfología, ¿no? Em, Se podría decir que a lo que entendí, esta es mi analogía. Se podría decir que la amplitud vendrían siendo como los ladrillos de una casa y la fase vendrían siendo los planos para hacer la casa. Y básicamente, si tengo amplitud, que serían los ladrillos, pero no tengo los planos, la estructura no se podría dar. O se daría de una mala forma, o en este caso la estructura colapsaría, ¿no? Si hablamos de que ladrillos, los planos de una casa, en este caso la casa colapsaría, podría decirse así. Mm, Evidencia visual, energía versus estructura. Si miramos ambas señales, tanto la punteada como la azul, eh, pues vemos que tienen la misma energía, pero la línea punteada naranja tiene fases aleatorias y obtenemos solo ruido. Entonces demuestra que la onda depende más de una alineación precisa y no tanto de la potencia. Eh, Comportamiento, sincronización en sistemas. La fase también dicta cómo interactúan los sistemas. Si dos señales están alineadas, donde la fase sea igual a cero,
tenemos interferencia constructiva y una máxima amplitud. Pero si la fase está en oposición, donde la fase sea igual a pi, tenemos una cancelación y esto es vital para el control de vibraciones. Evidencia visual, interferencia de ondas. Aquí vemos como la suma de dos armónicos, que vendría siendo la azul y la verde, aunque aquí no se alcanza a apreciar muy bien el color, em, vendría siendo igual a la línea negra, ¿no? Y la amplitud final no es una simple suma de números, depende vectorialmente, sí, vectorialmente, de qué tan desfasadas estén una de la otra. El comportamiento, ¿cómo podemos saber si la señal llegó tarde? Podemos saber por el teorema del desplazamiento o Shift Theorem, em, que nos dice que un retardo en el tiempo t se traduce igual a un cambio de fase que crece linealmente con la frecuencia. em, y nos dan esta fórmula. Y con esta fórmula podemos identificar este, cómo saber si llegó la señal tarde. Y aquí tenemos una pendiente. Si la graficáramos, em, la diferencia de fase contra el número eh, haría que los puntos formaran una línea recta tal cual. Pero en cambio acá la pendiente es la línea que mostraría el atraso. Y mientras más inclinada esté la línea, más retraso temporal tendría la señal. A más inclinación, pues mayor atraso, ¿no? Este, para esta simulación se utilizó una regla numérica del trapecio, se le llama, y es eficiente, pero solo hay que tener cuidado con el muestreo, eh, con, sí, con el muestreo y acordarnos que tiene un 9% de variación por el problema que mencionamos de Gibbs anteriormente. Aquí se menciona lo del 9%. Aplicaciones en la mecatrónica. ¿Para qué sirve esto pues en meca? En sistemas de control para ver estabilidad, en análisis de vibraciones y para identificar resonancias estructurales y procesamiento de señales para que las señales salgan más limpias, así, ¿no? Como un tipo filtro, se podría decir. Resumen y hallazgos. Se podría decir en conclusión, la amplitud vendría siendo la fuerza y, y la fase vendría siendo como la forma de la onda, ¿no? Y también determina si las ondas se complementan o no, o se podría decir si se ayudan o se destruyen. Y gracias a la pendiente que anteriormente ya habíamos mencionado, podemos medir sus atrasos de una forma más exacta. Las bibliografías y por mi parte sería todo.